Gali, Sí, doctora, buenas tardes. Eunice, Sí, doctora, buenas tardes. José Cosme. Aquí estamos, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Diego, Aquí, doctora, buenas tardes. Eduardo, Leo Eduardo, Ariadna Ortiz, Presente, doctora. Brenda, Aquí, doctora, buenas tardes. Monse ya la vi, Joshua, Aquí, doctora, presente. Iram, Presente. Gabriel, Aquí, doctora, presente. Oscar, Eduardo Presente, doctora. y Guadalupe está. Creo que no. Ok. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? Que traigo mi acordeoncito. Es un paciente real, ¿eh? Más o menos cómo llega ese paciente o qué edad. A ver, O sea, más o menos cómo se ve. ¿Cuál es su nombre? A ver, Primero. a ver, va a empezar, ¿quién va a empezar? A ver, va a empezar Héctor. Entonces va a ser ustedes están en la consulta, es un paciente de primera vez, así yo lo vi, un paciente de primera vez, es un hombre y ya. Entonces tú vas a empezar el interrogatorio, vas a empezar, bueno, ficha de identificación, antecedentes de importancia. Y después, como Cosme le siguió, pues a lo mejor Cosme va a interrogar el motivo de consulta y ya alguien más va a darle continuidad y ya entre todos, si tienen dudas, pues ya van a continuar interrogando lo que consideren que hace falta, ¿va? Entonces empezamos. Pues buenas tardes. Pues me presento, mi nombre es Héctor. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Yáñez. Samuel Yanis. Ok. ¿Qué edad tiene Samuel Yanis? Tengo 27. ¿Tiene 27 años? ¿A qué se dedica? Trabajo en esta empresa de televisión de paga, Total Play. Soy colocador de los equipos. Ok. ¿Y qué tal? Pues más o menos, tengo como un año en ese trabajo y pues es un tanto estresante, no me gusta mucho, Ok. pero pues no tengo otra opción. Ok. ¿Usted vive cerquita de ahí? ¿Del trabajo? Ajá. ¿O dónde vive? Aquí en Ecatepec, en Santa Clara, Ok. aquí en el ¿Usted Estado es, de México. usted es casado, Soy, soltero? soy casado. Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene de casado? Bueno, pues tenemos 3 años, pero hace 2 años nos separamos y después apenas tiene como 6 meses que volvimos a regresar. Ok. ¿Tiene niños? Una hija. Ok. ¿Cómo es su relación con su pareja? ¿Bien, mal? Ay, pues la verdad es que hemos tenido muchos problemas. Comentaba que hace 2 años nos separamos, tuvimos muchos problemas. Lo que pasa es que mi suegra es muy metiche. Se mete mucho, es muy chismosa, quiere opinar siempre de nuestra relación. Y pues mi esposa, pues no sé, como está todavía un poco más chica que yo, como que se deja influenciar mucho por su mamá. Ok. Usted es católica, ¿verdad? Católico. Recuerde que soy yo. Perdón. Perdón. Pues yo creo que de ficha de identificación sería todo. Sí, soy de la Ciudad de México y estudié hasta el bachillerato. Y Ok. pues nada más. Ok. Nació aquí, en la Ciudad de México. Sí, nací en la Ciudad de México y vivo en el Estado de México, en Ecatepec. Ok.
Ok. A ver, ¿quién interroga los antecedentes de importancia? Bueno, primero habría que preguntarle sobre su motivo de consulta, ¿no, doctor? Bueno, entonces, bueno, Irán, el motivo de consulta, ya dijo, ya lo preguntó, pues me manda otra vez mi médico familiar porque tengo mucha ansiedad. He, he tenido crisis de ansiedad y ya me habían empezado medicamento el año pasado, pero ahorita otra vez empecé a no poder dormir. ¿Qué tratamiento le empezaron? Pues hace como 2 años me empezaron un tratamiento con paroxetina y me habían dado otro que se llama alprazolam, pero ese el doctor me dijo que me lo tomara nada más si tenía crisis de ansiedad. Solamente me lo tomé como 2 veces, ya nunca me lo volví a tomar, solo me tomé la paroxetina. ¿Y cuál es, cómo se la está tomando? ¿Cuál es No, ahorita ya no me lo tomo. no le funcionaba? Lo que pasa es que sí, sí me funcionó un tiempo, pero pues ya después me lo dejé de tomar porque pues también mi familia me decía que ya era mucho medicamento y que me iba a volver más loco con la medicina y pues me la dejé de tomar. Y entonces ahorita tiene unos 2, 3 meses que otra vez empecé a no dormir y con muchos nervios. Bueno, ahí está motivo de consulta. ¿Qué? ¿Le sigo Ujú. o a alguien más? ¿Alguien más? Sí, Pues otro Becky síntoma. dijo que... Eunice, Perdón. no, 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 no. dale, dale. Bueno, pues ahí complementando un poco el motivo de consulta, podríamos preguntarle que qué otros síntomas tiene aparte del insomnio. Ok, no van a preguntar ya ningún antecedente porque si no se van a revolver mucho. Entonces, yo diría que pregunten los antecedentes. Y ya después continúan con los síntomas más relevantes, ya como parte del padecimiento actual. Yo Dale, puedo Cosme. preguntarle personales patológicos. Ujú. Sí, a ver, Este, adelante, doctor. ¿Tuvo usted algún tipo de enfermedad exantemática como sarampión, rubiola, varicela? Pues la verdad no me acuerdo, pero creo que mi mamá sí me dijo que había tenido varicela. ¿Sabe o recuerda si tuvo alguna complicación que requirió hospitalización o algo así? No, no, ¿No? nada más me ponían alcohol y ya se me quitó. ¿Sufrió usted algún traumatismo, alguna fractura, esguince, algo similar? No, 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 no. ¿Requirió usted en algún momento algún tipo de hospitalización, transfusión sanguínea, cirugía? Sí, mire, yo nací sin un oído y entonces nada más me hicieron un intento de reconstrucción porque no tengo el oído derecho. Bueno, la oreja, pues. Ok. O cuando dice que no tiene la oreja, también habla de, o sea, de que no tiene desarrollado el conducto Exacto, auditivo. yo pregunté lo mismo. Le dije, ¿no tiene conducto? Y efectivamente, no tiene desarrollo del oído derecho. Tiene anotia y no tiene desarrollo del oído derecho. Entonces, Y su reconstrucción fue muy mala. O sea, apenas si es como un esbozo así como que le trataron de dibujar nada más el pabellón. sí te das cuenta que no. Sí, que no tiene. Y posterior a esa cirugía, ¿tuvo alguna situación por la cual lo hospitalizaron? No, pues eso fue de muy chiquito. Ya después no, nunca me han internado. ¿Alguna alergia que padezca? No, ¿Alguna enfermedad como diabetes, hipertensión? ¿No? no, no, ninguna. No. ¿Consume usted alcohol, tabaco o algún tipo de drogas? Sí,
fumo. Fumo pues, desde chavo o desde muy chiquito. Ahorita me fumo 8 cigarros al día, pero a veces más. Depende, si estoy muy nervioso, pues fumo más. Y pues alcohol prácticamente desde los 14 años, pues casi cada semana, pero ahorita ya tiene un buen rato que no tomo. Y de drogas, pues fumo marihuana desde los 14 años. Ahorita, pues casi 4 o 5 veces a la semana. No he probado otras drogas. Ok. Gracias. Ok. Bueno, a ver, ahora sí, Cosme, el padecimiento actual. Ujú. ¿Cómo? Pero que, Bueno, ya vimos el motivo de consulta, pero empezó desde hace 2 años, ¿no? Entonces de ahí hay que partir. bueno, don Samuel, ¿y por qué dijo que lo referían en su unidad de medicina familiar? Mire, pues es que hace 2 años yo tuve muchos problemas con mi esposa y muchas situaciones, muchos problemas, ¿no? Y empecé a tener momentos en los que me daba muchos nervios y yo sentía así como que no podía respirar, me sentía muy desesperado, me daban ganas de salir corriendo, sentía que me iba a dar como un infarto. Sentía que me iba a volver loco y pues seguido me pasaba hasta que hubo un momento que fui a urgencias, pero siempre me decían que pues no tenía nada y después pues me empecé a poner como muy triste y dejé de dormir. Ok. ¿Y ha estado bajo algún tratamiento? Sí, después del trabajo me mandaron al seguro y ya me mandaron aquí con el psiquiatra. Entonces el doctor me empezó una medicina que se llama paroxetina y alprazolam. El alprazolam me dijo que nada más me lo tomara para poder dormir y si tenían otra vez la ansiedad. Solo me lo tomé como 3 veces y sí mejoré mucho con la paroxetina, pero la verdad yo no soy mucho de pastillas, entonces como que el doctor dijo que tenía que verme en 6 meses, pero luego se vino esto de la pandemia y ya no me pudieron mandar. Y luego perdí el trabajo y pues ya hasta ahorita otra vez me mandan, pero pues ya tiene un tiempo que no tomé el medicamento, porque pues mi familia me decía que me iba a volver más loco con esa medicina. ¿Y cuándo fue la última vez que sintió usted esa ansiedad, ese pánico? No, pues es que ahorita me pasa todo el tiempo, me pasa yo creo que casi diario y pues la verdad es que como ahorita también en el trabajo me hacen manejar, a mí no me gusta manejar, me da muchos nervios, y entonces ahí siempre ando como con mucho estrés. Ok. Mm, ya no sé qué más preguntar. ¿Alguien más quiere preguntar otra cosa? ¿Ha visto por qué se desencadena? O sea, ¿qué sucede antes de que ocurra todo ese proceso? ¿Se ha dado cuenta? Eh, ajá, al principio pues es que siempre me pasaba así cuando me peleaba con mi esposa o cuando tenía así como una preocupación, pero ahora ya de pronto de la nada. Lo que sí me he dado cuenta es que cuando estoy más estresado, me da más seguido. Y le decía que me da como mucho miedo manejar y es que pienso muchas tonterías. Incluso, por ejemplo, puedo ir manejando y si paso, por ejemplo, al lado de una pipa de gas, mi cabeza piensa muchas tonterías, como que va a explotar, como que voy a chocar, y me da mucho miedo. Y entonces ahí es más seguido que me den esas crisis. Bueno, yo así le digo crisis. ¿Ha tenido dificultad para concentrarse últimamente?
Pues es que yo siempre ando pensando en muchas cosas, así como que sí me cuesta mucho trabajo porque pienso en demasiadas cosas y luego pues como que ya no sé ni qué estoy haciendo porque pienso en todo. Si estoy en el trabajo, estoy pensando en dónde está mi esposa, o si está bien el niño, o si me va a tocar manejar, porque hoy es lo que más me da nervios. ¿Y dolor de cabeza ha tenido últimamente? Eh, no, nada más cuando no puedo dormir. Podríamos preguntar cuándo empezó a presentar como estos síntomas y si han ido como con la misma intensidad, en plan, como su evolución. Pues todo empezó hace 2 años cuando me separé de mi esposa, pero después tuvimos un pleito legal porque ella no me quería dejar ver al niño, pero todo esto fue por consejos de su mamá. Entonces ya cuando estábamos como en todo esto de las audiencias y demás, era cuando me empezó a dar más fuerte. Eh, no podía dormir, estaba muy desesperado y me daban muy fuertes estas crisis. Fue cuando me dieron la medicina. Y ahorita, pues desde hace como 3 meses, que más o menos es de que me empezaron a poner a manejar en el trabajo, y también porque pues ya no me tomaba la medicina. Otra vez me empezaron a dar las crisis. Al principio eran como de vez en cuando, pero ahorita ya casi son diarias. Ahorita pues Cuando le dan esas crisis, ¿se siente que se hiperventila o que suda o tiene ganas de llorar? sí me siento muy desesperado, siento como más bien que me falta el aire, como que aunque jalo aire, como que no me es suficiente. Y sí como que se me sube el calor y sudo mucho. Y siente Tiemblo, nerviosismo. sí, muchos nervios y me tiemblan las manos. Incluso siento como un nudo así en la garganta, como que no puedo pasar saliva. Me ¿Y palpita cómo es mucho su el relación corazón. con, por ejemplo, con su hijo, con sus otros compañeros de trabajo? Pues los compañeros de trabajo es complicado porque a veces dicen que soy muy enojón, como que soy muy desesperado, este, pero en general me llevo bien. Con mi hijo me llevo, pues es que mi hijo está chiquito, tiene 3 años, entonces nada más que me preocupa mucho que no se enferme o que le hayan dado bien de comer y así, pero pues me gusta mucho estar con él. Con mi esposa, pues es que estamos bien cuando estamos solos, pero el detalle es que siempre quiere ir con su mamá y cuando va con su mamá, pues a mí me molesta y llegamos a tener muchas discusiones. ¿Y tiene algún hobby o alguna actividad que lo relaje, que Mm, le baje esa tensión? pues por eso de pronto es lo que me hace que fume la marihuana, porque con eso siento que me relaja un poco. Ok. Pues ahorita con la pandemia no hago ningún tipo de ejercicio, casi ni salgo. Y además, pues mi trabajo sí es muy pesado, entonces tampoco tengo mucho tiempo. En el examen mental, él está tranquilo, constantemente ve el celular, eh, se mueve mucho, eh, no establece mm, adecuado contacto visual, llega a tartamudear un poco, eh, se le ve triste, ansioso, no impresiona psicótico, eh, su rendimiento intelectual se ve promedio, o sea, no se ve un chico que no, aunque sí hay como ciertas incongruencias en su discurso.
¿Preguntarían algo más? ¿O con eso ya pueden llegar a un diagnóstico? Del diagnóstico creo que sí, pero del tiempo del tratamiento, ¿cuánto tiempo tuvo? Se tomó la paroxetina más o menos como 1 año y medio. La dejó de tomar. El alprazolam solo se lo tomó como 4 veces. Pero recuerden que la familia le dice que se va a poner más loco, entonces por eso lo dejó de tomar. Ahora, bueno, a ver, si quieren ya hacer una consideración diagnóstica y ya ahorita les cuento qué más, bueno, o me preguntan ya en cuanto al tratamiento o qué opciones le darían. ¿Qué consideran que tiene ¿cómo se llama? Samuel? Un trastorno de ansiedad. Ujú. ¿De qué tipo? Ansiedad generalizada. ¿Segurísimos? Sí, ¿no? Pero le dan estos episodios de mucha angustia, con palpitaciones, sensación de ahogamiento, ganas de salir corriendo. También podría ser trastorno de pánico. Sí, entonces me parece más uno de pánico con eso. Sí, de hecho es un trastorno de pánico, pero también sí se podría considerar un trastorno de ansiedad generalizada. Recuerden que uno no descarta el otro, incluso podría tener ambos. Sí pudiese entrar en un trastorno de ansiedad generalizada, pero recuerden que ese es como más, se dice como que es una ansiedad flotante, no es tan intensa que llegue a causar como tanta disfunción, y él sí disfunciona, o sea, él sí le genera mayor problema, entonces él entraría más en un trastorno de pánico, sobre todo porque sí tiene estos episodios muy marcados y sí se los dice así, empezaron como gradualmente, al principio eran de vez en cuando y ahorita ya son prácticamente a diario, ¿no? Son episodios en los que no puedo respirar, siento que me ahogo, tengo palpitaciones, siento que se me sube el calor, estoy sudando, tengo ganas de salir corriendo, pienso que me voy a volver loco. Él sí tiene los ataques de pánico así muy claros, ¿no? Les faltó preguntar, por ejemplo, si había miedo de que volvieran a presentarse esos episodios, ¿no? Para ver si tiene esta ansiedad anticipatoria o esta expectación aprensiva. Pero también sí, efectivamente tiene datos de ansiedad generalizada, porque hay muchas cosas que le angustian o le preocupan, ¿no? Es muy aprensivo, estos pensamientos catastróficos de pronto que tiene. Y es irritable, es poco tolerante. Tiene por ahí algunos datos afectivos, también pudiese ser una distimia, pero sí es un trastorno de pánico, es como el que más destaca. Ahora, el tratamiento. Le dieron hace 2 años paroxetina, le funcionó bien, pero lo dejó de tomar. Fue con su médico familiar y le dio fluoxetina, una cápsula al día. Y entonces, obviamente, le dio más ansiedad, le dio diarrea, pero ya no le han dado tantos esos episodios. Tiene 2 semanas tomándolo. ¿Qué harían? Se lo dejan, se lo cambian, se lo aumentan, se lo disminuyen. ¿Qué hacen? ¿Cuánto dijo que tomaba y cada cuánto? Le dan una cápsula al día. Uh-huh. Una diario, uh-huh. pero sí al principio le dio diarrea, le dieron náuseas, se sintió mareado, pero pues ya tiene 3 semanas tomándolo y ya le mejoró. Ajá, ya mejoró, ya, o sea, ya le mejoró. Ahorita, ¿cómo se siente respecto a sus síntomas de ansiedad y todo eso? Pues ¿Sí todavía no duerme bien, todavía le dan esos episodios de angustia, pero pues antes le daban diario, ahorita ya le han dado menos frecuente, en la última semana nada más le dio uno, entonces pues sí ha mejorado. Y por ejemplo, solamente le dieron tratamiento farmacológico, ¿verdad? Sí, solo le dieron tratamiento farmacológico.
pues no sería entonces en este caso mejor, si ya no le está sirviendo y está usando primera línea, en este caso esta persona, en vez de pasar a segunda línea, usar un tratamiento no farmacológico como una terapia cognitivo? Sería lo ideal, bueno, sería lo ideal el complementar, porque en realidad ahorita sí le está funcionando, o sea, ya empezó a hacerle efecto y eso que apenas lleva 3 semanas con el medicamento. Entonces ya empezó a disminuirle los episodios de angustia. Realmente lo ideal hubiese sido que no suspendiera el tratamiento, ¿no? Y seguirle dando sus valoraciones semestrales o así y buscar disminuirle la paroxetina sin suspenderla y quizás gradualmente ir viendo si se pudiese suspender. Y claro, o ideal hubiera sido complementarlo con alguna terapia individual o inclusive de pareja, ¿no? Porque mucho tiene que ver la cuestión de la dinámica de pareja. Pero bueno, le suspendieron el tratamiento y le reinstalaron ahorita la fluoxetina. Se la reinstalaron con una dosis de 20 miligramos y le generó muchos efectos secundarios iniciales, pero ahorita ya mejoró. Entonces yo le dije, bueno, pues ya tiene 3 semanas, ya se aguantó los síntomas secundarios al principio, pues ya que ya ni modo que se la bajaran. Y si estaba funcionando, pues no le vi ningún caso en cambiársela. Aunque lo ideal hubiera sido, si funciona paroxetina, volverle a iniciar paroxetina. Entonces le dejé la fluoxetina y le agregué el alprazolam en caso necesario. Y efectivamente lo mandé a psicología y le sugerí, pues, actividad física, hacer actividades de pareja, hablar con su pareja, más convivencia, etc. No sé si tengan alguna duda. Pero escuchen lo que me dijo. Oiga, doctora, pero ahí que, ¿cuánto tiempo tengo que tomar el medicamento? Entonces le dije, pues es que de manera ideal tiene que ser de 6 meses a un año. Tú ya lo habías tomado 1 año y medio, entonces en realidad se tendría que haber valorado para ver la manera de irlo disminuyendo gradualmente. Híjole, es que a mí me da miedo hacerme adicto. Y mi familia me dice que me voy a volver más loco. Por eso lo dejé de tomar. ¿Cómo ve? ¿Qué le dicen a ese paciente? Que recordemos, se fuma 8 cigarrillos al día y fuma marihuana al menos 5 veces a la semana, o sea, y se está preocupando por hacerse adicto a la paroxetina. Casi muero ahí en el consultorio, de verdad. Me dan ganas de ahorcarlo. Que lo haga polvito entonces, sí será su medio. Sí, no, hombre. ¿Afectará el consumo de cannabis a la cuestión ansiosa, al efecto farmacológico? ¿Qué piensan? Pues Doctora, de hecho, ¿por qué? O sea, bueno, hablando de todo eso, ¿por qué no lo poníamos relajado? O sea, claro, a cualquiera le puede dar, yo creo que de diferente manera, pero quiero pensar yo que pues lo pondríamos relajado a la persona, ¿no? O sea, Sí calmaría lo sus relajaba, ansiedades. sí lo relajaba, de hecho por eso empezó como a consumir más también, porque sí lo relajaba. Entonces, digamos que la función de los fármacos ya al final no hacían su función, justamente porque estaba consumiendo en este caso otras sustancias, me imagino. Sí, bueno, sí tiene que ver, pero recuerda que aquí en realidad dejó de funcionar porque se lo dejó de tomar, definitivamente, y pues incrementó su consumo. Y si aquí él me decía, pues tengo que dejar, o sea, yo sí le dije así como que es un poquito absurdo que me digas que te vas a hacer adicto a la paroxetina si consumes tabaco y consumes marihuana. Entonces, traté de explicarle pues que simplemente iba a disminuir el efecto farmacológico si seguía con ambos consumos y que además a largo plazo pues la marihuana genera otros problemas y dentro de ellos como un síndrome apático, ¿no? Por consumo de marihuana y que se iba a estar confundiendo con los síntomas depresivos. Entonces, pues yo no sugería o que sí era importante que disminuyera o que quitara el consumo de cannabis.
Pero a eso se van a enfrentar, ¿no? Mucha gente que va a llegar o que va a decirles que les recomendaron el uso, pues ya ven que ahora pues incluso están comercializando el aceite y pues un chorro de cosas ahí, o en té y demás. Pero bueno, yo siempre les digo, yo no recomiendo lo que no conozco, ¿no? Entonces, la verdad es que no soy, no estoy a favor de eso, más que muy, muy contados casos, como en epilepsia de difícil control, ¿no? Que sé que se supone que sí tiene algún efecto benéfico el, el aceite de cannabis, pero en otros casos, ¿sale? No sé si tengan alguna duda, algo más que quieran comentar. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento que le dejó usted, doctora? Le dejé la fluoxetina, porque ya la traía y estaba funcionando. Le di cita de seguimiento y le agregué el alprazolam porque seguía sin dormir y todavía tenía algunos episodios de angustia. Entonces, el alprazolam se lo dejé solo como de rescate y lo mandé a psicología porque, pues sí El requiere. alprazolam, ¿en qué dosis y cómo, doctora? Solamente 0.25, o sea, como en el IMSS tenemos tabletas de 2 miligramos. Entonces, 0.25 en caso de crisis de angustia o en caso de insomnio. Y pues sí lo mandé a terapia psicológica porque pues requiere técnicas de relajación, técnicas de respiración, eh, y pues sobre todo psicoeducación y esta parte de la dinámica de pareja, que es una de las cuestiones que exacerban los síntomas. Doc, tengo una duda. Dime. O sea, bueno, los casos que se nos han como presentado en la clase han sido de pacientes que llegan porque estas manifestaciones son, ya les están como afectando en su vida diaria y pues llegan sabiendo que la alteración está, la tiene que tratar un psiquiatra o un especialista, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí se me ocurrió en pacientes depresivos con trastorno depresivo mayor o trastorno depresivo persistente, que son pacientes que pues, o bueno, yo no sé si sea así, ¿no? Pero no me los imagino como que por voluntad propia vayan al consultorio ahí que procede, o cómo, ¿Cómo es que los tengo, identificas? ajá, o sea, tengo una conocida de la cual eh, bueno, ya tenemos la sospecha diagnóstica pero no sabemos cómo ayudarla. ¿Cómo abordar? Pues regularmente, sobre todo en los trastornos depresivos persistentes y en los trastornos de ansiedad generalizada, por ejemplo, tiende a haber muchos síntomas somáticos, ¿no? Entonces, como les decía, va a ser bien difícil que el paciente así ya directamente llegue refiriendo síntomas afectivos o ansiosos como motivo de consulta. Entonces, regularmente estos pacientes pues llegan por una cefalea tensional, por síntomas gastrointestinales, por síntomas dolorosos o cuestiones así. Y sobre todo aquí de lo que se pueden agarrar mucho es de la cuestión de que los tratamientos no sean efectivos, ¿no? Los tratamientos convencionales, ¿no? Si ya le dieron antibióticos, ya le dieron analgésicos, ya le dieron X cantidad de tratamientos o de medicamentos, pues agarrarse un poquito de ahí y hacerle la sugerencia, ¿no? Oye, pues es que si no te está haciendo nada, ¿cómo ves? Y a lo mejor mandarle inicialmente un psicólogo, ¿no? A veces es un poquito menos, son menos renuentes a acudir a un psicólogo que a un psiquiatra. Entonces ya, si el psicólogo lo dirige, pues ya van. Y otra es con el médico comentarlo así directamente bueno, que vaya, no sea acompañada, y sí hacerle esa observación al médico, ¿no? Que pasa esto, lo otro, y, y pues como orientar que también hay cierto componente afectivo, o hacérselo ver a ella, ¿no? Oye, pues es que nosotros notamos que además pasa esto y aquello. Entonces, ¿cómo ves si eh, acudimos aquí o preguntamos qué tal que es esto, qué tal que es aquello? A veces va a haber mucha renuencia, pero es una manera
ir enfocando a los pacientes. Ok, muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? ¿Alguien más? O ya empezamos con fobias, ¿verdad, Monse? Es hoy. Bueno, pues entonces creo que ya empezamos. ¿Ya ven mi pantalla, compañeros? Sí, Mansi. Sí, Monse, ya Sí, se ve. ya se ve. Mm, Bueno, nosotros les vamos a hablar de lo que son, en general, pues también las fobias entran en lo que son los trastornos relacionados con la ansiedad, debido a que la ansiedad es como su mayor síntoma. Entonces, las fobias van a ser, vamos a hablar de fobias específicas y de lo que es la fobia social. Bueno, primero hay que definir qué es la fobia. Este va a ser un temor persistente, ya sea un objeto, actividad o una situación específica que a pesar de que sea reconocido como absurdo, va a permanecer fuera del control voluntario y esta va a generar conductas de evitación. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, pues las fobias se entran en cuanto a la CIE-10 y al DSM-5, van a entrar en los trastornos trastornos de ansiedad. Y van a ser trastornos por ansiedad fóbica. Entonces, dentro de los trastornos por ansiedad fóbica, vamos a tener a las fobias sociales, fobias específicas y a la agorafobia. Y les vamos a hablar cada uno. Bueno, epidemiológicamente tenemos primero las fobias específicas, que va a ser el 8% de la prevalencia mundial anual. Se va a dar más en niños y va a ser más frecuente en las mujeres. Las fobias sociales, estas van a afectar un 4.7 de toda la población y tienen una prevalencia a lo largo de la vida del 3 al 13%. Y bueno, aquí les tengo un cuadrito en donde compara ambas fobias, pero de acuerdo al sexo y a la edad. Y si observamos, pues la fobia específica se va a dar como en una edad más temprana a comparación de la fobia social. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos primero la fobia específica o también simple. Estas se comportan como una ansiedad persistente, irreal e intensa y se va a relacionar con el miedo a determinadas situaciones, objetos concretos o a alguna circunstancia específica. La siguiente, por favor. Bueno, las fobias, la etiopatogenia de las fobias específicas, pues no es como, no se conoce como tal un mecanismo en sí que el que las genera. Se tienen como factores que las que predisponen y que pueden generar estas fobias, y dentro de ellos tenemos a los factores genéticos, neurobiológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Dentro de los factores genéticos, o se considera que hay un antecedente genético o un rasgo genético, porque se ha visto que en familiares de primer grado el riesgo de padecer una fobia específica es 3 veces mayor que en las personas que no tienen familiares de primer grado con fobias específicas. En cuanto a los factores neurobiológicos, tenemos aquí, les puse una imagen sobre muy general de cómo es que se genera la respuesta a un estímulo amenazante, en donde se va a seguir la vía hacia el tálamo y puede irse hacia la amígdala o hacia la corteza sensorial. Aquí lo importante va a ser que en las personas con una fobia específica hay una sobreestimulación de la amígdala, por lo que para ellas estímulos que para nosotros no son amenazantes, para las personas con fobia específica van a ser van a sobreestimular la amígdala y van a reaccionar, ¿no? Como si el estímulo fuera muy, muy amenazante. Luego tenemos los factores psicológicos, que estos pueden deberse a situaciones traumáticas. Bueno, la fobia específica puede deberse a alguna situación traumática
que por lo general no se recuerda. O sea, las personas dicen, no, pues es que no recuerdo ninguna situación en la que me haya generado o a partir de una situación de la que yo haya empezado a tener esta fobia. En los adultos, cuando la fobia específica se genera en la adultez, el componente postraumático es más claro. O sea, los pacientes sí recuerdan el antecedente de alguna situación traumática. En cuanto, bueno, en la teoría psicoanalítica, es más que nada de lo que postulaba Freud, ¿no? Al principio, bueno, cuando Freud postuló su teoría psicoanalítica, dijo que la principal función de la ansiedad, pues es como indicarle a la persona que está sometiéndose a un estímulo que lo amenaza. Eh, Freud decía que la fobia es una histeria de ansiedad. Entonces, según este autor, la ansiedad se genera por conflictos de alguna situación que no se resolvió en la infancia. Y por lo general pues decía que eran impulsos sexuales que no se habían resuelto o que se habían quedado como neurosis en la infancia. Entonces se generaban estas fobias que sellan hasta la adultez. Am, en cuanto bueno, de la teoría psicoanalista dice que las personas que tienen una fobia van a desarrollar esta fobia, o los mecanismos que siguen a esta fobia van a ser tres mecanismos de defensa, principalmente, que es el desplazamiento, la proyección y la evitación. Entonces, las personas que tienen una fobia, el principal mecanismo de defensa que desarrollan es el de desplazamiento. Es decir, este conflicto que traen como desde pequeños o desde la infancia, lo desplazan hacia un objeto o situación que aparentemente no tiene importancia, pero que puede llegar tiene el poder como de desencadenar esta ansiedad. Entonces, a esto se le conoce como ansiedad señal, y te generan este mecanismo de defensa de desplazamiento. También generan el mecanismo de defensa de simbolización, decía, porque las personas pueden em, tener una conexión asociativa con el origen primario de su fobia. Entonces simbolizan esta fobia en algún objeto. Y entonces generan esa fobia esa situación o hacia ese objeto, porque para ellos simboliza, ¿no?, a lo que le tienen miedo. Y también el mecanismo de evitación es como de los más importantes, porque aquí las personas que tienen alguna fobia, pues para ellos es importante no someterse al estímulo amenazante, porque les genera ansiedad, y entonces ellos también tienen miedo de que se presente la situación y de cómo van a reaccionar. Entonces hacen todo lo posible por evitar estas situaciones. Y bueno, el de la proyección también es importante. Explica, por ejemplo, la homofobia, el racismo, de que nosotros, cosas internas a las que nosotros le tenemos miedo, pues las proyectamos hacia otras cosas. Y bueno, en un artículo que leí por ahí decía que era como lo que explicaba la homofobia, el racismo, ese tipo como de situaciones sociales, más que nada, más que, no sé si cuenta como una fobia específica, pero pues es lo que explicaría este tipo de situaciones. Y también tenemos factores sociales y ambientales, que se pueden dividir en que la fobia específica puede adquirirse de manera directa, de manera indirecta, o puede ser por transmisión de información. El condicionamiento directo nos dice que la fobia se adquiere por por haber experimentado alguna situación traumática. Entonces la persona desarrolla esta fobia. Sin embargo, me quedo así como, no creo que sea como en todas las personas, porque si tenemos una situación traumática, dos personas se someten a la misma situación traumática y una persona desarrolla la fobia, pero la otra no. Entonces, esto también nos habla del factor genético, ¿no? Porque una persona está predispuesta a generar esta fobia, y cómo es que la otra no desarrolló ninguna fobia. Adquisición indirecta nos dice habla de que una persona desarrolla una fobia a partir de que ve a otra persona comportarse con miedo ante una situación. No tanto que ella lo haya experimentado, sino que ve a una persona, la reacción de una persona en determinadas situaciones.
Y la transmisión de información, en la que adquirimos eh, alguna fobia por aprendizaje, o sea, por lo que nos dicen, por lo que vemos en la televisión. Y en cuanto a los aspectos psicodinámicos, como les digo, el principal mecanismo de defensa van a consistir en el desplazamiento, proyección y evitación. Factores estresantes, ambientales, como la humillación, críticas de otras personas, peleas entre los progenitores, pérdida o la separación de ellos, van a influir al desarrollo de las fobias. Anticipación de la humillación, las críticas y el ridículo proyectados sobre los individuos del entorno. Es decir, pues que nosotros veamos que alguna persona la ridiculizan o la humillan, también puede generarnos a nosotros una fobia hacia ciertas circunstancias. Las familias pueden potenciar la conducta fóbica y actuar como obstáculo a cualquier plan terapéutico. Y aquí ya lo vamos a ver más adelante en el tratamiento, pero como la piedra angular del tratamiento de las fobias específicas, pues es la autoexposición a la situación a la que se le tiene miedo. En el DSM-5 divide las fobias dependiendo del origen del estímulo. Entonces vamos a tener fobias de tipo animal, del entorno natural, sangre, inyección herida, situacional y otros tipos de fobias. En las de tipo animal, pues la más común a las arañas, por ejemplo, a los perros, a los gatos. En el entorno natural, gente que le tiene miedo a las alturas, al agua, que le tiene miedo al fuego también. A la sangre, inyección herida, pues como su nombre lo dice, que personas que le tienen miedo a las agujas, a que los inyecten, a ver heridas, a ver sangre. Situacional, personas que le tienen miedo a los espacios cerrados, y en otros clasifican a las que pues, no entran en las que les acabo de decir, y tenemos, por ejemplo, los niños que le tienen miedo a los payasos. Y aquí al lado les puse un cuadrito de que las fobias, pues dependiendo de su origen etimológico, les dan un nombre específico. Entonces, acrofobia es el miedo a las alturas, ailurofobia el miedo a los gatos, sinofobia el miedo a los perros, la claustrofobia, los espacios cerrados, la hidrofobia al agua, misofobia, miedo a la suciedad y a los organismos, pirofobia es el miedo al fuego, la xenofobia a los extranjeros y la zoofobia, miedo a los animales en general. ¿Cómo se va a ver una fobia específica? Pues va a ser un miedo acusado, persistente y excesivo, que va a ser hacia situaciones u objetos irracionales. Para nosotros serían irracionales, pero para ellos pues son situaciones que les causan demasiado miedo y no ven si es racional lo que están sintiendo. El simple hecho de que ellos piensen en que existe una posibilidad de que se enfrenten al estímulo o la exposición misma al estímulo les genera ansiedad. Los síntomas van a interferir con la rutina normal del paciente. Por ejemplo, si alguna persona trabaja en un lugar, en una oficina muy alta y esta persona desarrolla un miedo a las alturas, ella va a dejar de ir a trabajar por esta fobia. Entonces va a interferir en su rutina normal. El miedo, la ansiedad o la evitación de estos estímulos tiene que ser persistente y dura típicamente 6 o más meses. Las características del miedo fóbico, pues, como les digo, es excesivo y desproporcionado con las situaciones a las que se presentan. No se puede aliviar con una explicación racional. Es decir, por ejemplo, una persona que le tiene miedo a los perros porque le da miedo que lo muerdan o le da miedo que cuando lo muerdan le dé rabia, tú hablas con la persona y le dices, no te preocupes, el perro está vacunado, no va a pasar nada, no es agresivo. No, o sea, eso no va a aliviar a la persona de que este miedo, no va a aliviar a la persona de su fobia. Por lo que esta fobia, pues, es de control, está fuera del control voluntario. O sea, ellos no deciden si tienen miedo o no, o dejar de tener miedo. Va a conducir a la habituación situacional, o sea, ellos van a evitar a toda costa enfrentarse a estas situaciones. Es desadaptativo y va a persistir en el tiempo y no es específico de una dada etapa. O sea, así como se puede desarrollar en la infancia y puede continuar en la adultez, puede que nada se desarrolle en la adultez sin haber tenido un antecedente en la infancia. Y vamos a tener herramientas diagnósticas. Bueno, esto venía en el compendio que nos mandó la doctora. Y dice que hay como diferentes como cuestionarios para medir la fobia y dependiendo también qué tipo de fobia sea. Por ejemplo, en los animales, el Snake Questionnaire
miedo a las arañas, situacional, cuestionario de la claustrofobia, inventario de ansiedad dental, de la sangre, inyección herida, mutilación, cuestionario de mutilación, eh, la escala de síntomas de sangre, inyecciones. Entonces, hay diferentes herramientas diagnósticas. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que se debe de diferenciar de un trastorno de pánico, ansiedad social, estrés postraumático, ansiedad de por separación y de trastornos alimentarios. Tenemos que en general las personas que tienen este tipo de fobias o fobias simples no sufren como molestias importantes, entonces logran hacerlo o cuando llegan a hacerlo, suelen utilizar técnicas conductuales que se basan en desensibilizar al paciente de forma sistemática con exposición en vivo al objeto o a la situación que les está causando la fobia. En ese tipo de tratamiento se realiza un análisis de la conducta fóbica, se va a diseñar en base a ese análisis una estrategia para vencerla. En esto consiste que poco a poco se va introduciendo al paciente para que vaya afrontando la situación o el objeto o el animal. Esto en cantidades crecientes a medida que el estímulo de la ansiedad va desapareciendo en él. Mencionaba también que en este tipo de fobias los fármacos no suelen ser eficaces, pero se pueden utilizar de forma auxiliar para ayudar al tratamiento psicológico. En el caso de los beta bloqueantes y las benzodiazepinas, algunos pacientes los suelen utilizar o los pueden utilizar de forma puntual si la exposición al miedo o a la fobia es poco frecuente. El ejemplo que mencionaba es en las personas que tienen miedo a volar. Entonces les pueden dar este tipo de medicamentos justo antes de abordar un avión, por ejemplo, para que estén calmados mientras enfrentan la situación. Siguiente, por favor. Ok, bueno, iniciando con otro tipo de fobias, está la fobia social, en donde va a ser ese miedo a situaciones de exposición pública. Y aquí pues la persona va a creer que va a quedar en ridículo y esto va a conducirlo a la evitación de dichas situaciones y va a alterar la vida del individuo de forma marcada. Y ese temor puede afectar igual el trabajo, la escuela y otras actividades cotidianas. Incluso puede dificultar el hacer y mantener a sus amigos. La que sigue, por favor. Bueno, y así como la fobia específica, pues la fobia social también tiene un origen, un origen que no se conoce del todo, pero pues también hay factores, ¿no? Factores genéticos. Si recuerdan, cuando hablamos de la personalidad, dijimos que existe un componente genético o heredable y un componente que se desarrolla con las experiencias de la vida, ¿no? El temperamento tiene mucho que ver se relaciona con el desarrollo de la fobia social en niños que nacen con un temperamento específico que se conoce como inhibición conductual hacia lo no familiar. Entonces, esto va a ser un factor que va a propiciar o que puede propiciar a desarrollar una fobia social. Factores neurobiológicos, igual que en la fobia específica, pues existe una sobreestimulación de la amígdala en la respuesta emocional hacia ciertos estímulos, que pues en este caso son el estar en público, ¿no? Convivir con otras personas, el miedo ese miedo que se tiene hacia el, pues hablar en público, estar en público con otras personas. Y factores psicológicos. No sé si sea lo mismo, aquí no sé, doctora, si usted me puede decir, porque en un libro que leí decía, juntaba la fobia social con el mutismo selectivo, pero no sé si el mutismo selectivo únicamente se da en la infancia y en la adultez se desarrolla hacia una fobia social. En general, el mutismo selectivo sí lo comentan más en la infancia.
En la adultez la verdad es que creo que no lo he visto que se presente, pero sí, obviamente la fobia social sí es mucho más en adolescentes y adultos. Ok. Sí, porque incluso los síntomas que mencionaba eran completamente en la infancia, o sea, nada más hablaban del niño. Sí, así es. También, pues, como les digo, el temperamento, este temperamento que muestra inhibición conductual, también entra en los factores psicológicos y rasgos de personalidad evitativa, también pueden propiciar una fobia social. Mm, También, bueno, en el libro mencionaba que puede haber otros factores que desencadenen esta fobia, como antecedentes psiquiátricos en los padres, que si presentan fobia social, depresión o incluso trastornos de personalidad evitativos, conflictos de pareja en los progenitores, sobreprotección o rechazo de los padres. La sobreprotección es algo muy importante, porque si los padres pues sobreprotegen mucho a estos niños o sobreprotegen mucho a sus hijos en la infancia, ellos pueden desarrollar este miedo o esta fobia social ya en la adolescencia. Que haya malos tratos, falta de relación de confianza del niño con los adultos, no ser el primogénito entre los varones, no lo entendí muy bien, pero ahí venía. Traslados frecuentes durante la infancia, que el niño tenga que adaptarse en muchas veces a diferente escuela, por ejemplo, volver a ser amigos, mal rendimiento académico y huida del hogar. Y aquí, pues, las manifestaciones clínicas de la fobia social es que existe un miedo intenso, persistente y excesivo a situaciones como son la intervención pública, interacción informal, interacción asertiva o miedo a ser observado, por lo que las personas evitan este tipo de situaciones, entonces se les considera como personas retraídas. Esta fobia va a interferir marcadamente en la vida del individuo y cuando existe una exposición a estas situaciones temidas, pues va a provocar ansiedad o puede provocar ataques de pánico. En los niños se va a manifestar como lloriqueos, berrinches, que cuando les hablan vayan y abracen a sus papás o se escondan detrás de ellos, quedar separados. Y también existe algo que se conoce como ansiedad anticipatoria, que es que a ellos les genera ansiedad el simple hecho de pensar que ya la próxima semana tengo que, no sé, dar una exposición y ya desde entonces empiezan a tener síntomas de ansiedad. Entonces, eso sería la ansiedad anticipatoria. Y las manifestaciones clínicas o lo que se va a manifestar en ellos va a ser, se va a dividir en sistema somático y autónomo y las manifestaciones del sistema cognitivo. El sistema somático, pues son las típicas de un trastorno o de un trastorno de ansiedad, que serían la taquicardia, las palpitaciones, el temblor en la voz y en las manos, sudoración, que se sonrojan, la tensión muscular, malestar gastrointestinal, boca seca, escalofríos, cefalea, náuseas, urgencia urinaria. Y algunas no tan comunes, pero que también son importantes, es que pueden presentar dificultad para respirar y dolor en el pecho. Entonces, como ven, pues son síntomas clásicos de un ataque de pánico o ataque de ansiedad. Y en cuanto a del sistema cognitivo, ellos también pueden, a la hora de hablar en público, pueden tener dificultades para pensar, confusión, dificultad para concentrarse, dificultad para encontrar o recordar palabras. Y pues también les da miedo el tener ansiedad, o sea, estos síntomas les generan más miedo, entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Entre más, por ejemplo, entre más se sonrojen, más van a sentir miedo y más van a manifestar estos síntomas, entonces es como un círculo. También tienen miedo a comportarse de forma inadecuada o decir cosas que no quieren decir o todo por el nerviosismo o por la ansiedad. Y también pues tienen temor a la evaluación negativa. Sobre el diagnóstico para la fobia social, mencionaba que se basa mucho en las manifestaciones clínicas. Entonces, al enfrentarse el individuo o el paciente a esta situación, pues presenta síntomas físicos y psicológicos. Entre los físicos están los que mencionaba mi compañera: palpitaciones, temblores, sudoración, tensión muscular. Y entre los psicológicos mencionaban también la hipersensibilidad a los comentarios de las personas. Estas mismas situaciones les generan baja autoestima, les producen dificultades de atención y concentración y problemas en la articulación del lenguaje. Todo esto
favorece a que las personas eviten estas situaciones y agravan la sensación de baja autoestima y temor, y entonces, pues como lo mencionaba, es como un círculo, la siguen evitando porque les causa mayor temor aún. Siguiente, por favor. Existen como los criterios de diagnóstico que los manejan ambas sociedades, la de americana de psiquiatría y la europea. Los 5 funcionan para ambas o se incluyen en ambas, que son el temor importante y persistente ante una o más situaciones sociales o actuaciones en público en las que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen a su ámbito familiar o ante la posible evaluación por parte de los demás. El individuo teme comportarse de un modo que sea humillante o embarazoso. El segundo sería la exposición a las situaciones sociales temidas. Va a provocar una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar forma de una crisis de angustia situacional. La tercera es el individuo reconoce que este temor es excesivo o irracional, aunque en este caso en los niños este criterio no siempre está presente o puede fallar. También el cuarto es la evitación a las situaciones sociales o a las exposiciones en público, o si se encuentran en ellas se van a vivir con malestar importante y con excesiva ansiedad. Y el último sería los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa y el malestar que aparece en las situaciones sociales. Estos van a interferir en la rutina normal del individuo y con sus relaciones laborales y sociales y van a producir un malestar clínicamente significativo. Siguiente, por favor. Sobre el diagnóstico diferencial mencionaba que como que lo fundamental es identificar cuál es el motivo subyacente en la evitación que se refiere por parte del paciente. En algunos otros pacientes psiquiátricos tienen poco contacto social por distintos motivos a la fobia social. En el caso de la agorafobia, por ejemplo, el motivo para la evitación suele ser los problemas para desplazarse. En el trastorno de ideas delirantes o paranoia es la desconfianza hacia las demás personas. Los trastornos con características esquizoides suelen ser la ausencia de interés social. En la depresión es el retraimiento y el último es el trastorno de personalidad por evitación, pero mencionaba que con este se comparten muchas características que incluso se pueden como confundir o pueden ser iguales, y también se debe considerar como un diagnóstico adicional, es decir, tener fobia social y un trastorno de personalidad por evitación. Siguiente. Sobre el tratamiento, abarca 2 campos, que es el psicológico y el farmacológico. Igual en el farmacológico, para las formas leves, mencionaba que el tratamiento farmacológico nada más tiene un papel auxiliar. Como les mencionaba, igual en lo de fobias específicas, nada más es como un uso puntual para las situaciones en las que les produce las crisis de ansiedad, pero esto no va a mejorar su capacidad de comunicación. En las formas graves mencionaba que el tratamiento farmacológico es muy importante, es imprescindible, porque ayuda al tratamiento psicológico. Se suelen usar medicamentos ISRS como primera opción, como la sertralina, la fluoxetina u otros del mismo grupo. También algunos antidepresivos, inhibidores de la noradrenalina y la serotonina, y algunos anticonvulsivantes. Estos se utilizan en personas que están en contra de tener un tratamiento psicológico, o sea, que se niegan rotundamente a tener un tratamiento psicológico, es cuando se les da este tipo de medicamentos. En cuanto al tratamiento psicológico, mencionaba que es el de elección. Se utilizan técnicas cognitivo-conductuales y se basan en mejorar las habilidades sociales mediante un entrenamiento cognitivo específico y la exposición en vivo a las situaciones que les producen la fobia, y también en técnicas de relajación. Siguiente, por favor. Bueno, por último tenemos la agorafobia, que va a ser un miedo a aquellas situaciones en las que la persona se siente desprotegido o desamparado y en las que considera que sería difícil escapar o igual pedir ayuda.
O sea, es un miedo a los espacios sin un límite claro, espacios abiertos, en el transporte público, etcétera, ¿no? Y bueno, este va a iniciar como una pequeña ansiedad, una ligera ansiedad, y poco a poco va a ir creciendo gradualmente hasta poder convertirse en un ataque de pánico. La siguiente, por favor. En su epidemiología va a ser principalmente en mujeres jóvenes y va a ser una de las complicaciones de un trastorno de angustia. Igual tiene una prevalencia anual del 0.3% y va a ser menor en adolescentes que en adultos. Igual van a constituir del 50 al 60% de todos los fóbicos ya diagnosticados y se dice que igual se va a presentar más en personas que ya están viudas, separadas o divorciadas, igual en clases económicas bajas. La siguiente. Sobre la etiopatogenia mencionaba que suelen ser los mismos que los trastornos de angustia. En este caso influyen 3 factores, que son los genéticos, los neurobiológicos y los psicológicos. En el caso de los factores genéticos, mencionaba que personas con familiares o que padezcan este trastorno con familiares de primer grado tienen hasta entre 4 y 8 mayores posibilidades de desarrollar este tipo de fobia. Entre los factores neurobiológicos mencionaban que puede haber alteraciones del sistema nervioso simpático, también en el locus coeruleus. Esto porque este locus está relacionado con las crisis de angustia y se encontró que pacientes con trastornos de angustia tienen como una actividad exagerada en esta zona. También con alguna disfunción serotoninérgica, estos pacientes también pueden tener como un número menor de receptores. También puede haber disfunción del circuito miedo-ansiedad. Mencionaba que hay como dos tipos de circuito, que es el lento y el rápido, y en este caso hay una hiperactivación del circuito rápido. Y entre los factores psicológicos mencionaban que también se tiene como la teoría o la idea de que puede ser como una versión adulta del trastorno por ansiedad de separación infantil, y que estos pacientes tienden mucho a hacer como interpretaciones catastróficas de las situaciones en las que se encuentran o en las que se van a encontrar. Siguiente, por favor. Sobre las manifestaciones clínicas, pues la principal es el temor a acudir solo a espacios abiertos o concurridos. Generalmente se presentan en el transporte público. Mencionaban que como el peor o las situaciones se dan de forma más intensa en transportes como el metro, porque como que es una unión de varias características, o sea, es subterráneo, la cantidad de gente, y tiene que esperar a llegar a la estación para poder bajar. Entonces esto les genera mucha ansiedad. También el temor a las multitudes, a los grandes almacenes, a sitios cerrados, a los ascensores y e incluso puede haber temor a sitios abiertos, aunque no haya gente, en sitios como el mar. Siguiente, por favor. Para ayudarse al diagnóstico mencionaba que los pacientes presentan episodios de ansiedad aguda que son similares a una crisis de angustia, y hay como 2 formas o 2 tipos en las que se pueden clasificar. Según la psiquiatría americana, esta le va a dar relevancia a las crisis espontáneas y le va a pasar como a un carácter secundario la agorafobia. En este caso, cuando el paciente cubre los criterios para angustia y agorafobia, según el DSM-5, se debe diagnosticar para ambos trastornos. En el caso de la Sociedad Europea, ellos les van a dar prioridad al diagnóstico de fobia, y creyendo que la crisis de angustia es derivado de la fobia. Entonces, en este caso, si el paciente cubre los criterios para ambos trastornos, se diagnostica como una agorafobia con trastorno de pánico. Siguiente, por favor. Sobre el tratamiento, las técnicas, va a ser psicológico principalmente, y se van a utilizar técnicas
cognitivo-conductuales con la exposición en vivo, igual como el resto de las fobias. También se utilizan modelos de tratamiento basados en nuevas tecnologías para apoyar al paciente mediante el teléfono, videollamadas o incluso situaciones en realidad virtual. Y también se suelen usar antidepresivos en los casos en los que la agorafobia sea secundaria a un trastorno de angustia o cuando la misma agorafobia les haya producido un cuadro depresivo. Siguiente. Ya son todas, ¿no? Sí, es Sí, lo que Ana, yo estaba también. viendo. Bueno, se supone que las fobias es el de los trastornos psiquiátricos más frecuentes, sobre todo las fobias específicas, pero en muchas ocasiones no son diagnosticadas porque el paciente realmente lo que hace es simplemente evitar el estímulo desencadenante del miedo, de la angustia. Entonces lo evita y así regularmente pues no recibe atención o están infradiagnosticadas. Cuando sí es una fobia que está generando ya una repercusión importante, en realidad, pues sí, lo ideal es trabajarlo en terapia psicológica con la estimulación sistemática, pero y de manera auxiliar se dan benzodiazepinas o pero nada más como de manera situacional, solamente en caso de que se vayan a enfrentar a esta situación, ¿no? Un ejemplo, si van a ir al dentista, ¿no? Y les da mucho miedo, bueno, pues se les da una dosis baja de benzodiazepina para acudir a su cita del dentista. Una cosa que dijo Montserrat es que decía que ellos no reconocen como irracional el miedo. Es aquí al contrario, en realidad ellos sí reconocen como irracional el miedo, las situaciones que no pueden enjuiciarlo, ¿no? O sea, no pueden decir, híjole, sí, yo sé que la cucaracha está muy chiquita y que no me va a hacer nada, pero aún así me da pánico, me da terror y no puedo ni siquiera acercarme o matarla, ¿no? Pero sí lo reconocen como irracional. Eh, y la agorafobia es más bien una situación que va de la mano con el trastorno de pánico e inclusive, pues como bien dijo Guadalupe, se diagnostican de la mano, por ejemplo, según el DSM-5, de este trastorno de pánico con o sin agorafobia, ¿no? Y más bien aquí es ese miedo a enfrentarse a una situación en la que pueden no recibir ayuda generalmente, ¿no? Entonces, la gente teme ir, por ejemplo, al supermercado porque siente que ahí le va a dar una crisis de angustia, un ataque de pánico, que se va a desmayar y que entonces nadie lo va a auxiliar, ¿no? Y se va a quedar ahí solo y desvalido. Y en la fobia social, pues es justamente cuando hay mucho miedo de ser criticado o ridiculizado. Bueno, entonces, la fobia social sí requiere tratamiento porque en muchas ocasiones sí genera mucho impacto en la funcionalidad y sobre todo en adolescentes, ¿no? Porque regularmente influye mucho, por ejemplo, en el rendimiento académico. Hay personas que, por ejemplo, en la secundaria, ¿no? Que les evalúan inclusive pues las participaciones. Y hay chicos que aunque sepan la respuesta, pues no participan. ¿Por qué? Porque les da miedo a equivocarse, que les hagan burla, el famoso acoso escolar y además la eritrofobia. ¿Qué es la eritrofobia? ¿Cómo? Dijo César. Eritrofobia. Es cuando se ponen rojitos porque están nerviosos, ¿no? Exactamente. Y eso es horrible, de verdad es horrible. A mí me pasa. Y es A mí así, también. más quieres evitarlo, pues más te pones rojo, ¿no? Y así se No, te y sube el hasta sientes calor el y calorcito, así se como sube todo. siente, exactamente, se Sí, siente y sí, sí. es
horrible, es horrible. Y pues bueno, tienes que aprender a vivir con él, pero es muy, muy desagradable, ¿no? Entonces, sí requiere tratamiento porque pues generalmente va a repercutir siempre en muchas cuestiones sociales. Yo recuerdo que incluso cuando empezaba a dar consulta, ¿no? Y no sé si se dieron cuenta, pero la primera clase que me presenté con ustedes, seguro también me puse muy, muy roja. Denme un segundito, por favor, tantito. Precios bajos en Amazon. Hola a todos, si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, me voy a presentar. Yo soy Milagros del Valle, diseñadora gráfica, youtuber y diseñadora de páginas web en Wix. Y si deseas contactarme o saber más acerca de mí, en la caja de descripción de este video, todas mis redes sociales. En este video les voy a enseñar cómo pueden convertir plantillas que son pro o que son de pago en Canva en plantillas gratis con este pequeño truco que les voy a enseñar. Es bastante sencillo. Nos vamos a nuestro perfil de Canva y seleccionamos la plantilla que sea premium de nuestra preferencia. En este caso yo seleccioné esta que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, esta que está al lado dice gratis y esta no lo dice. Entonces, básicamente, a veces estas plantillas, si son gratis, lo que es de pago es la imagen que está dentro de esta plantilla. Entonces, cuando hacemos clic en la plantilla nos damos cuenta que la imagen tiene una marca de agua. Es decir, que esta imagen es paga. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a cambiar Hola, soy Antonio del Foco de Comparte y hoy les voy a mostrar cómo descargar imágenes de Canva Pro gratis. Abrimos la página de Canva y entramos a crear un nuevo diseño. Buscamos cualquiera que tenga la coronita, que son los de pago para la versión Pro. Ahora presionamos botón derecho del mouse en cualquier zona libre y seleccionamos Inspeccionar. Se nos va a abrir esta ventana en la cual vamos a seleccionar este icono y vamos a marcar sobre la imagen que queremos descargar. Esto nos va a llevar a la parte de código donde se encuentra la imagen. Ahora si se fijan es .png, así que simplemente
Bueno, ya regresé, chicos, perdón. Eso de ser mamá me trae de aquí para allá. No se preocupe. Ok, bueno, ¿algo más que quieran agregar? ¿Preguntas? ¿Algo para sus compañeras, para mí? Entonces el tratamiento, como habían dicho desde un inicio, es como ir gradualmente venciendo ese miedo, ¿no? Ujú, como exponiéndose gradualmente a la situación, pero también eso se puede ir a hacer de una forma con acompañamiento de un terapeuta, ¿no? De manera, eh, un acompañamiento psicológico. Inclusive, bueno, hay lugares donde el- la terapia psicológica o hay más enfoques en el que hay como mucha más interacción entre el terapeuta y el paciente, que incluso hay como terapias, terapeutas sombras, ¿no? Que van con el paciente y, por ejemplo, lo van exponiendo gradualmente a su, a su, a la situación que le da miedo. Por ejemplo, si le da miedo el subirse a un elevador, ¿no? Primero, pues se trata de revisar, no sé, las estadísticas de qué tan frecuente es que hay un accidente en un elevador, ¿no? Y ir como tratando de racionalizar o de iniciar ese miedo, que como habíamos dicho, ellos lo reconocen como irracional, pero aún así son incapaces de enfrentarlo. Y después ya pues ven una foto, ¿no? Del elevador. Y luego ya van a un lugar y ven el elevador, lo ven. Y uno, pues bueno, ya después le tocan el botoncito, ¿no? Para que se abra y se cierre. A lo mejor ya en la siguiente vez pueden meterse al elevador y salirse. Y ya en la siguiente subirse y aumentar un piso y así gradualmente hasta ir enfrentando el temor, que pues sería eso, la desensibilización sintomática, sensibilización, desensibilización, ¿no? Y que va habiendo este acompañamiento por el psicoterapeuta, ¿no? Y pues en otros casos, pues sí es el medicamento como antes de la realización bueno, de la exposición a la situación, y en otros como la fobia social o con la agorafobia, pues sí requieren un tratamiento farmacológico. Gracias, doctora. Y siempre, bueno, empezamos con fluoxetina o puede ser Sí, otro. puede ser cualquiera otro, ya recordemos que aquí pues tienen que individualizar a su paciente, pero sí los más, los de primera elección pues van a ser los inhibidores de la recaptura de serotonina. Pues sí puede ser tanto fluoxetina, sertralina, paroxetina, dependiendo también del perfil del paciente. Y en cuanto a las dosis, o sea, darle, no sé, la mitad de una pastilla, o sea, ir empezando Ajá, gradualmente, o... sí, sí. Siempre que inicien un antidepresivo va a ser así. Siempre la mitad de la dosis y un incremento gradual. eh, Hasta una dosis, por ejemplo, de la dosis mínima requerida, que sería, por ejemplo, en fluoxetina, pues 20 miligramos, paroxetina 20 miligramos, citalopram 20, sertralina 50, y ya obviamente en cuanto a la dosis máxima va a ser dosis respuesta. Generalmente en la mayoría de los trastornos, tanto ansiosos como depresivos, eh, responden adecuadamente con esa dosis. Como con la dosis menor. No es tan frecuente que requiramos dosis más elevadas, solo en depresiones pues, más resistentes y en trastornos de ansiedad más severos, como en el trastorno obsesivo compulsivo, que bueno, ya lo vamos a ver después, pero en el trastorno obsesivo compulsivo sí se requieren dosis bastante altas de los inhibidores de la recaptura de serotonina. Incluso ahí llegamos a dosis máximas. Por ejemplo, llegamos a dar hasta 80 miligramos de fluoxetina, ¿no? Que son 4 tabletas al día. 200 miligramos de sertralina, que también son 4 tabletas al día. Entonces, en trastorno obsesivo compulsivo, regularmente sí utilizamos dosis elevadas, pero en los demás regularmente mejoran con una dosis baja o a una dosis intermedia.
Doctora, ¿y el tratamiento ya es para siempre o con la terapia cognitiva se puede ir reduciendo hasta que ya no se tome el medicamento la Sí, paciente? aquí con la terapia cognitiva conductual, pues eso ayuda a que estos pensamientos irracionales, estos se enjuician, por ejemplo. Entonces, el pensamiento que hace que tengas esa conducta evitativa, pues se revierte. Entonces, ahí sí, con la terapia cognitivo-conductual, pues pueden no requerir ya después los medicamentos. Es lo ideal, que llegaran a poder utilizarse con estos pacientes, ¿no? En general con la mayoría de los trastornos ansiosos. Inclusive, pues hay estudios en los que se compara la efectividad de la terapia cognitivo-conductual con el antidepresivo y la efectividad es casi la misma. Entonces, pues sí, es muy, muy útil. Gracias. Bueno, pues si ya no hay más dudas. Doctora, yo tengo una duda, pero es de mi tema. A ver, a mí me tocó junto con Mogel, delirium y trastornos neurocognitivos. Pero no sé que le mandáramos mensaje a usted, pero... Sí, lo que pasa es que si buscamos las demencias, los trastornos neurocognitivos, es inmenso el tema, es muy, 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 muy amplio. Entonces, por ejemplo, sus compañeros del grupo pasado, que tuve el semestre pasado, bueno, nos aventamos como 3 clases porque las chicas que les tocó así fueron como muy obsesivas y se aventaron todas las demencias. O sea, estuvo súper padre su presentación porque sí, resumieron todo, pero aún así, por más que resumieron, pues fueron prácticamente dos clases y media, porque son muchísimas demencias, o sea, y hablaron de todas. Entonces estuvo muy padre su presentación, pero fue demasiada información, entonces se perdieron así, nos perdimos totalmente. Entonces, sí quiero que aborden delirio y en las demencias, pues principalmente la demencia vascular, el Alzheimer y, ajá, nada más. Si quieren mencionar alguna otra, o sea, pueden mencionar algún dato que sea así como muy interesante de alguna o alguna que les haya llamado la atención, pero sin abordar que la prevalencia, la epidemiología, todo, porque ellas hicieron eso, ¿no? O sea, a lo mejor sí les interesó las rápidamente progresivas o por priones, entonces yo solamente hubiese puesto de esas que tienen síntomas neuropsiquiátricos, que en el electroencefalograma hay ondas trifásicas y que, bueno, no tienen, que tienen un muy mal pronóstico, no sé, o sea, cosas muy, muy puntuales de otras, si las quieren mencionar. Pero nada más esas, porque si no es un tema demasiado largo. Acá. Gracias, doctora. Vale. ¿Algo más, chicos? Bueno, nada más de tarea les encargo que me hagan como un cuadrito en el que me comparen como el cuadro clínico, que en muchos se va a compartir, de los trastornos de ansiedad que hemos visto, ¿no? Es trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobia social y fobias específicas. ¿Sale? Nada más como la comparativa. ¿Sale? Sí, doctora. Bueno. Sí, doctora. Muy bien. Entonces nos vemos el jueves. Para el jueves hasta la próxima semana, ¿verdad? La tarea. Sí, la tarea sí. Gracias. Bueno, nos vemos, chicos. Bonita tarde a todos. Bye.